¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso en esta serie especial de México Decide, en donde estaremos justamente analizando todos los pormenores de esta instancia electoral del 1 de julio y poniéndola en perspectiva. Hoy tenemos justamente el honor de contar con nosotros nada menos que con Rafael Barajas, muy conocido como el Fisgón, un caricaturista y un investigador que es una personalidad en la vida política de México. Rafael, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Rafael, si en este instante, estamos solo a 5 días de la elección, tuvieras que con una caricatura representar, y que con algunas palabras incluso, te doy hasta esa posibilidad, ¿qué es el proceso electoral? ¿Cómo lo representarías? Mira, el proceso electoral en México es un proceso complejo, entre otras cosas porque tiene una vieja tradición de fraudes electorales. Y en esta tradición de fraudes electorales se utiliza un lenguaje muy específico, se habla de los ladrones de boletas, de los ladrones de votos, y los llaman mapaches. Y al mismo tiempo se habla de que violentar la elección sería despertar al tigre. Entonces yo pondría a un mapache tratando de robarse una urna y a un tigre advirtiéndole. O sea que realmente te preocupa como ciudadano mexicano, como analista de la vida política de México, la posibilidad de fraude. Pero por supuesto, mal haría si no. Es decir, está en los usos y costumbres del sistema político mexicano hacer fraudes en las elecciones. Esta ha sido la acusación histórica contra el Partido Revolucionario Institucional desde hace décadas y además en las décadas recientes, en las últimas 5 o 6 elecciones, hemos visto de manera persistente cómo esta costumbre sigue viva. Han pasado cosas en las últimas horas que han generado preocupación, ansiedad, desconfianza, pongámosle el calificativo que tú quieras ponerle, y es dos cosas: que el Instituto Nacional Electoral, es decir, la organización, la institución que registra esto, que regula, que procede todo esto, dice, ahora, como hay 18.000 puestos públicos que están en juego, jamás ha habido un proceso tan grande, esto va a tardar más horas. Y esto, antes se pensaba que, por ejemplo, a la medianoche ya podía haber una clara definición, esto va a llevar hasta el día siguiente. Y eso, una parte, genera serias sospechas, ansiedad, desconfianza, y por otro lado, un candidato que está en tercer lugar, alguien de su campaña, dice, señores, México es México y estas cosas son, ¿no? No se extrañen, y sugiere que el tercero que viene allá en el pelotón de cola podría terminar siendo el ganador. ¿Se huele a fraude? Sí, pero por supuesto. Esto en México no tiene otra lectura. Digo, siempre ha sido así. Mira, en la elección de 1988, en el conteo final, iba ganando el candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Le iba ganando al Partido Revolucionario Institucional. Y de repente, que estuvo en el poder por 70 años. Sí, que estuvo en el poder por 70 años. Y de repente, en un momento dado, el señor que llevaba la dirección, digamos, de las elecciones, el encargado de darle transparencia y legitimidad a las elecciones, dijo, pues, se nos cayó el sistema, se para el conteo, y cuando reaparece el conteo al día siguiente, ya el candidato oficial iba arriba del candidato opositor. Esto en 1988. Y también tuvimos un problema similar en el 2006. De repente hubo hay una revisión de las cuentas y el aparato electoral, el Instituto Electoral, que es, hay que decirlo, el instituto electoral más caro del planeta, ¿sí? El Instituto Electoral no estuvo a la altura de la ciudadanía y no pudo dar no pudo dar resultados confiables. Lo que ahí ocurrió fue muy grave. En la elección del 2006, el candidato del Partido Acción Nacional, el PAN, de la derecha, Felipe Calderón, supuestamente gana por 0.56% de los votos a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda. Y si revisamos los datos de la elección, nos encontramos con que hubo en esa elección
cerca de 4% de votos irregulares. Y siempre había sido criterio del Instituto Electoral que cuando los números, que cuando las irregularidades eran superiores a la diferencia entre el primer y segundo lugar, se reponía la elección. Y en esta ocasión decidieron que ese no iba a ser su criterio. ¿Lo estafaron? Pues yo digo que yo estoy convencido de que sí. ¿Y cómo lo reflejaste tú en tus caricaturas? No solamente estoy convencido de que sí, sino que hubo muchísimos indicios probados de que hubo un fraude. Entre otras cosas, se registró una llamada telefónica entre una operadora electoral muy importante, que es la dirigente del magisterio, que se llama Elbester Gordillo, y que estaba con Felipe Calderón, y es una llamada que ella hace con el entonces gobernador del estado de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, hoy acusado de vínculos con el crimen organizado, ¿no? Habla con él y negocia el voto y le dice, oye, háblale a Felipe y véndele lo que tienes. Eso se escucha. O sea que huele a... No, hombre, pero por supuesto. Y no solo eso, sino que hubo un cineasta que se llama Luis Mandoki, un cineasta muy importante, que estuvo trabajando en Hollywood y demás, que hizo un documental sobre las elecciones del 2006. Y entre otras cosas, se mete se organizan varios camarógrafos, se meten a bodegas del Instituto Nacional Electoral en diferentes partes del país y registran cómo los paquetes electorales están violados. De ahí que tu caricatura que harías a hoy reflejaría un poco el mismo espíritu. Pero por supuesto. Ahora, por el otro lado, ¿qué es lo que tú, cómo caricaturas? Me sale el verbo. Sí. A ver, vamos de nuevo. Caricaturar es correcto. Bueno. Caricaturizar también. Ahora me gustó más. Caricaturizar a Andrés Manuel López Obrador. Hoy, ¿cómo lo dibujas? Mira, generalmente es más difícil hacerle caricaturas a las víctimas. Es decir, yo pienso que nosotros los caricaturistas solemos caricaturizar mejor a los villanos, a los defraudadores, a los ladrones, a la gente que sufre un atraco, pues no es fácil caricaturizarla, no es fácil burlarte de ella, ¿no? Y ese es el caso. Es decir, también en las elecciones del 2012 hubo un fraude espectacular contra López Obrador. Entonces, déjame hacerte la pregunta de otra manera. ¿Cuál de los villanos en esta elección tú lo representas y a quién eliges de todos los que están jugando este partido hoy para representar el panorama del día? Mira, es que no es que haya un solo villano. Bueno, nómbrame a todos los que tú quieras, pero nómbrame algunos. Bueno, te puedo nombrar varios. Sin lugar a dudas, es un villano espectacular el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es el que tiene en sus manos el destino político de la nación. ¿Qué otros? También es un villano menor, pero digamos que ahorita tiene un papel protagónico, José Antonio Meade, que es el candidato del Partido Revolucionario Institucional. También es un villano, sin lugar a dudas, el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Y es un villano extraordinario, Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de México entre 1988 y 1990 y tantos. Que firmó el Telecán. Él es el que firma el Tratado de Libre Comercio. Él llega a la presidencia mediante un fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Él es el que implementa el modelo neoliberal en México y él sigue siendo un operador muy importante del régimen. También es un villano, no, por villanos no paramos. Vas a tener que tener 2 páginas de También despliegue es de un tu villano caricatura. extraordinario, Diego Fernández de Ceballos, un operador del Partido Acción Nacional que está vinculado a Carlos Salinas de Gortari y al PRI. Sí, ¿Una mafia política? Pero por supuesto. Y cuéntame una cosa, ¿usarías la palabra democracia para decir cómo se va a estar dando esta elección del 1 de julio? Mira, por supuesto que no. Es decir, y sin embargo, aquí necesitamos matizar. Sin lugar a dudas, la democracia ha sido una de las demandas fundamentales del pueblo de México, vamos, desde principios del siglo XX. Esa fue la bandera que enarboló el caudillo revolucionario Francisco I. Madero en 1910 contra el dictador Porfirio Díaz. ¿Y dónde quedó? Pues a Madero lo ejecutaron. Digo, ¿dónde quedó la democracia además de Madero? No, por supuesto. Bueno, la democracia pues se quedó llevando a Madero a la morgue, ¿no? Eso ocurrió en está más, dirías tú, está más débil hoy
la democracia en esta elección del 2018 que en la última o que la del 2006 cuando tú dices le hicieron un fraude a AMLO? Aquí yo te quiero hacer un distingo que sí es importante. Por un lado, la vocación democrática del pueblo de México está más alta que nunca. Y eso es una de las cosas que están en... Va a participar más, supuestamente. Por supuesto. Y, sin embargo, te encuentras con que el Estado y sus aparatos electorales son profundamente inconfiables, son bien antidemocráticos. Es increíble que llevamos semanas denunciando ante el Instituto Nacional Electoral que se hacen campañas telefónicas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que además te llegan varias veces al día llamadas anónimas. Incluso a ti te ha llegado. Sí, varias. Hoy me llegaron 2, ayer me llegaron 3. Es una cosa... Te bombardean. No, y además eso debe costar una fortuna. Pero fíjate, una de las cosas que están en juego aquí es que la gente sí ha optado por la vía democrática para el cambio. Esto, en realidad, no es una simple elección, es un referéndum sobre el modelo económico. O sea, es histórico. Sí, claro, es histórico y ellos lo entienden. Pero es un referéndum sobre el modelo económico. Y es un referéndum, en realidad, que y no solamente es un referéndum, es la última oportunidad que tiene la vía democrática en nuestro país. Si el 1 de julio hacen fraude, la discusión va a ser otra. Te invito a hacer una pequeña pausa, Rafael. Estamos hablando con Rafael Barajas, más conocido como El Fisgón. Él es un caricaturista. Tenemos problema con esa palabra. Y además... Continuamos conversando con Rafael Barajas, más conocido como El Fisgón, un caricaturista, investigador de gran reputación en la vida política de México, autor de más de una veintena de libros. Y estamos entonces, Rafael, hablando qué es lo que va a pasar, en qué clima se está llegando entonces a este 1 de julio, el domingo. Y uno de los temas que te preocupan es el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el tratamiento de los periodistas, los ataques a los periodistas. Incluso tú, como un periodista en tu muy especial renglón, ¿cómo lo has vivido? Mira, está ocurriendo una cosa muy interesante en México y creo que en todo el planeta. Es que están cambiando las plataformas. La gente se está enterando de una manera distinta. Entonces, ahorita en México las redes sociales han adquirido una fuerza enorme. Y es muy difícil censurar de esta manera las redes sociales. Tendrían que haber una censura muy brutal sobre todas las redes sociales en su conjunto. Entonces, sí creo yo que en México tenemos una serie de medios que son, digamos, independientes, que no están vinculados al régimen y a los que les cuesta mucho trabajo sobrevivir, pero también tenemos un grupo de redes sociales muy importante. Entonces, sí hay un ataque sistemático en contra de la prensa. En el periódico en el que yo trabajo nos mataron a 2 corresponsales, a 2 gentes muy queridas y muy importantes, Miroslava Bridge y Javier Valdés. ¿Por problemas políticos? Sí, por problemas políticos y por cuestiones que tienen que ver, sobre todo, con los vínculos de la política con el narcotráfico. ¿Cómo haces tú para elegir, teniendo temas tan profundos, digamos, en tema de los cimientos? Estamos hablando, por ejemplo, que lo que tiene que ver con la disparidad, estamos hablando con la corrupción, estamos hablando con la inseguridad, la violencia, una economía que crece de una manera lánguida, para ponerla de manera elegante. ¿Cómo eliges tú el tema de la semana o del día? Mira, yo creo que los caricaturistas elegimos los temas de una manera muy subjetiva. Generalmente yo trabajo lo que me indigna más. Aquello que realmente me enoja, ese va a ser mi tema. Porque más me sirve hasta de terapia, me parece que es un desahogo. A mí, yo te quiero contar algo. Estas elecciones son unas elecciones muy importantes, no solo para México, sino para América Latina, y me atrevo a decir que incluso para el planeta. Y te voy a decir por qué creo yo que lo son. Hubo en América Latina un proceso, digamos, antineoliberal muy importante, que abarcó a países claves como Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, etc. Y ha habido un interés, digamos, del status quo global por acabar con ese proceso. Y uno por uno han ido acabando con todos estos regímenes. Entonces, por ejemplo, ahí vemos lo que ocurrió en Brasil, que sacaron a Dilma Rousseff del poder, que encarcelaron a Lula. Vemos toda la campaña bestial que hubo contra Cristina Kirchner en Argentina. Vemos cómo esto está operando en toda América Latina. Y en este proceso, este año hay elecciones en 3 países.
importantes. En Colombia ya vimos que ganó la derecha. Aquí en México todas las encuestas indican que Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, lleva una ventaja muy grande sobre sus adversarios. Va de 2-1. ¿Y entonces? Entonces, la historia es la siguiente. Yo estoy convencido de que si aquí llega a ganar, digamos, un gobierno de salvación nacional, un gobierno progresista, esto reactivaría todo el proceso en América Latina. Y no solo eso, sino cambiaría la marea. Claro, por supuesto. Y no solo eso, sino que tendría un impacto muy importante en Estados Unidos. Por lo siguiente, en los últimos 36 años, la economía mexicana no ha hecho más que buscar incorporarse a la economía norteamericana. Y tanto es así que en el vuelo que yo vine de Estados Unidos acá, es considerado un vuelo doméstico. Yo cuando entro al país no tuve que hacer aduanas. Fíjate. Porque era como si fuera un vuelo dentro de Estados Unidos. Así es. Entonces, y no solo eso, sino que hay más de 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La integración es muy grande. 12 millones de indocumentados. Indocumentados, Exacto. Más los México-norteamericanos. Por supuesto, sí. Los mexicanos, porque exacto. no son México-norteamericanos. No, es decir, el impacto que va a tener esta elección allá va a ser muy importante. ¿Cómo Bueno, no te voy a decir más. Eso, exacto, a Trump. ¿Y cómo lo has venido, Caro? Pues yo creo que Trump, lo que él quisiera es meternos a todos los mexicanos en jaulas para niños, ¿no? Ya les empezó a meter. Pero por supuesto, está también en sus hábitos. El señor, perdón que lo diga, pero tiene toda la formación de un nazifascista. Entonces, de alguna forma, tú lo reflejas de esa manera, o lo sientes de esa manera. ¿Y cómo queda la relación con Andrés Manuel López Obrador, supongamos que gana el domingo, con un Donald Trump que justamente tú lo caracterizas con esas palabras? Mira, va a ser una relación complicada, pero lo que es un hecho es que la relación de los actuales oligarcas mexicanos, de los señores que hoy llevan la política mexicana con Donald Trump, no será mejor. Es decir, lo que ocurrió con Donald Trump fue muy grave. Los neoliberales mexicanos lo que han hecho es entregar la política y la economía mexicana someterlo a los intereses de Washington, y de repente llega un señor a Washington que dice: yo ya no quiero tratos con ustedes, vamos a construir una pared, no vamos a construir un muro. Entonces, estos señores, Peña Nieto, Meade y Luis Videgaray, que es el canciller de México y compañía, obviamente están en un aprieto muy serio. Y yo estoy convencido de que, entre otras cosas, el crecimiento de la oposición en México se explica en gran medida porque hay una fractura muy importante en las cúpulas económicas y en las cúpulas políticas. Una preocupación que también estoy seguro que tú la sigues muy de cerca es: asumamos por efectos de esta conversación que gana AMLO el domingo. Sí. No lo mataron, porque hay antecedentes de que cuando un candidato puede llegar a ser una amenaza política, económica, narcotráfico, están en Colombia, hay muchos. Hay muchos, incluso acá se han dado casos. ¿Lo van a querer matar si llega al poder el 1 de diciembre de una manera política o de otra forma? Mira, yo estoy convencido de que no hay una sola oligarquía en el planeta que entregue el poder sin dar la batalla. Y la oligarquía mexicana es muy rijosa. Y no solo eso, es muy atrasada, y es muy primitiva, y es muy arrogante. Entonces yo estoy convencido de que van a dar la pelea. Y, ¿hasta qué punto? Hay varios escenarios. El primer escenario que estamos viendo es que yo estoy convencido, y en las redes sociales esto abunda información que va en este sentido, estoy convencido de que van a hacer fraude para el domingo. Esto quiere decir que van a hacer fraude tanto... Yo supongo que lo van a tratar de hacer para la presidencia, y tal vez ahí no les alcance, porque el margen de veras es enorme. Te digo, hay encuestas que le dan a entre AMLO y el segundo. Sí, claro, entre Andrés Manuel López Obrador y el segundo lugar, la diferencia es brutal. Hay encuestas que le dan a López Obrador el 69% de intención de voto, otras que le dan el 64%. ¿Y al segundo? Y al segundo 20 y tantos, 20, 15. Es más del doble. Sí, es más del doble. Entonces, tal vez ahí no les alcance, pero sí, en todo caso van a buscar operar un fraude para que no tenga mayoría en el Congreso, que también todas las encuestas te dicen que va a tener mayoría en el Congreso. Exacto, y entonces ahí podría gobernar o legislar con mucho más, con viento de cola. Así es. ¿Dónde queda? Pero no solo eso, también hay un problema muy serio, es decir, existe lo que nosotros llamamos un golpe blanco. Es decir, que la gente de repente dejan que llegue un presidente, pero lo acotan y no lo dejan operar. Yo creo que eso es una manera de matarlo. Pero por supuesto. No hablamos de cómo tú retratas
la presencia del narcotráfico en la vida política del país? Bueno, ahora sí que es entre la caricatura y la nota roja, ¿no? De hecho, no hay que olvidar, estas han sido las elecciones más violentas de la historia de México, que ya es decir, ha habido más de 100 candidatos. 130 Sí. Al día de hoy. 130 candidatos asesinados, es una barbaridad. Y eso sin contar los que se decidieron retirar por amenazas del crimen organizado. También, por lo menos 600 y más, hasta 1000 podría Sí, ser. claro. No, y eso tiene que ver con un hecho que es que es lamentable, que es que la economía mexicana está totalmente cribada por el narcotráfico. De hecho, según una organización que se llama No Money Laundering, en México se lavan arriba de 50 y tantos mil millones de dólares al año. Esto quiere decir que este es el principal ingreso de divisas del país. ¿Y están poniendo ellos mismos candidatos? Claro, porque el narcotráfico no puede operar sin un acuerdo específico con la clase política. Parte de los dineros del narcotráfico se gastan en corromper políticos, policías, investigadores y demás. ¿En esta campaña también? Pero, es decir, ¿qué nos hacía pensar que no? ¿Por qué pensaríamos que esta es la excepción? ¿No? Es decir, siempre lo han hecho. ¿Por qué no lo harían en este caso? Y también hablan de que hay caciques regionales, Sí, que claro. también están tratando de que quienes han escrito se retiren de la inscripción para ellos seguir gozando de privilegios. Por supuesto. Y estos caciques, hay que revisar si tienen vínculos con el narcotráfico o no. Porque, es decir, es una de las características fundamentales de la economía mexicana. Es una economía delincuencial. Entonces hay un divorcio, Rafael, si te entiendo bien, entre el pueblo y la voluntad del pueblo y creer y apostar en la democracia y unas mafias del 1% que controlan todo el resto de la vida del país. Así es. No, es muy grave. Es decir, digamos que la antípoda de la democracia. Y esto no solamente se da en México, sino también se da en América Latina. Y no solamente en América Latina, también se da en Estados Unidos, por favor. Por supuesto que cuando denuncian que Occupy Wall Street es el movimiento que denuncia que el 1% Así es. gobierna para el 1% y el 99% paga los platos rotos. Pero ellos son socialistas y de una manera interesante, Rafael dice, a la hora, por ejemplo, en el 2008 hubo una crisis financiera, dice, el socialismo es socializan las pérdidas, sí, claro, y privatizan las ganancias en el 1%. Así es. Acá pasa lo mismo. Sí, hombre, tal vez cambien los porcentajes. Porque aquí no es realmente el 1%, es el 0.001%. Es decir, son 20 y tantas familias que controlan el grueso de la economía nacional. ¿No? Y te encuentras con proyectos que son verdaderamente bestiales. Hay proyectos absolutamente cocidas. Minas a cielo abierto, la entrega del subsuelo a mineras canadienses, la entrega del petróleo. Todos los recursos naturales. Todos los recursos. Mira, el pleito se da alrededor de dos cosas: los recursos naturales y el trabajo. Y te hago la última pregunta, Rafael. Asumamos para esta conversación, y no quiero hablar del verbo caricaturizar. Muy bien. Que gana Andrés Manuel López Obrador, sí. AMLO. ¿Cómo va a ser tu caricatura el lunes de ese resultado? Pues no sé exactamente cómo va a ser. Todavía tenemos que ver. Yo quiero ver qué pasa el lunes, pero obviamente me imagino que lo retrataría como un ganador después de una dificultosísima carrera de obstáculos. Rafael Barajas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estábamos hablando con Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, un caricaturista y además un investigador con más de 30 libros en su haber, poniéndonos en perspectiva justamente las elecciones presidenciales rumbo a el domingo 1 de julio, en donde no solamente se realizarán los comicios para la presidencia y la vicepresidencia, sino gobernaturas. 18.000 cargos públicos estarán en juego, y uno de los grandes interrogantes que ha surgido es que el Instituto Nacional Electoral está diciendo que los resultados no se tendrían en la noche misma, sino hasta el día siguiente, generando por lo menos suspicacias. Gracias por habernos acompañado. Volvemos a la noche sobre las 8:15 de la noche, hora de México, 9:15 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, Venezuela y Bolivia. Gracias por habernos acompañado.